Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. En la pregunta de la noche, señora ministra, que usted quedó de responder hoy es ¿qué pruebas tiene el gobierno para que haya ese temor en el gobierno de que estarán intentando desórdenes para el próximo 21? Pues están los antecedentes de manifestaciones recientes en donde, por ejemplo, quedaron registrados en videos algunas personas tratando de volcar un bus de servicio público en Bogotá. De igual manera está el antecedente del estallido de unas papas bombas dentro de la Universidad Pedagógica. Estos, pues obviamente son investigaciones que tiene en sus manos la Fiscalía General de la Nación, pero eso hace que se requiera un llamado a que se rechace esa violencia, a que la Fiscalía adelante las investigaciones rápidamente y pueda entregarle una respuesta a la ciudadanía. En ese orden de ideas, el gobierno ha hecho toda una anticipación precisamente dentro del plan o la estrategia para garantizar la seguridad. Pero digo, ministra, son temores, no es que el gobierno tenga pruebas de que algo se está preparando. Están los antecedentes y las investigaciones de las manifestaciones anteriores. De acuerdo, pero pruebas no hay. Sobre esa base es lo que se ha hecho el llamado a la no violencia, el llamado a la que las investigaciones se aceleren y se puedan dar responsables y efectivamente a rechazar enfáticamente a quienes llegan encapuchados. Alguien que arranca con mentiras o que tiene la cara tapada o que está golpeando a otros o que está atentando contra los edificios públicos o privados, pues esas personas tienen que ser detenidas desde antes, es decir, preventivamente a través de campañas de llamado y adicionalmente en el momento de los hechos, pues ya ser detenidos y llevarlos a la Fiscalía para las investigaciones penales. Ahora, señora ministra, ¿usted qué opina de las declaraciones del señor que se identifica como el patriota, que usted seguramente lo oyó y lo oyó, anunciando que él, el patriota, que es un oficial retirado, está creando un grupo antidisturbios que se atengan a la fuerza de contención, dijo en un video, si hay problemas. Es decir, amenazando a los manifestantes si emprendan la violencia. ¿Usted qué opina de eso? A ver, el presidente Iván Duque ha sido absolutamente claro y es que definitivamente el uso de la fuerza para restablecer el orden público y para garantizar la seguridad solamente le corresponde a las fuerzas militares y de policía de acuerdo con la Constitución y la ley. Este llamamiento que hace, sí, porque son varios dirigentes de reservas de las fuerzas militares, eso no tiene ningún carácter oficial. De ninguna manera. ¿Y lo desautoriza usted? De ninguna manera, porque... No, lo desautoriza. Es que no me corresponde hacerlo, pero de ninguna manera corresponde a ningún llamado del gobierno y por el contrario reiteramos que todo acto de violencia, venga de donde venga o amenaza como tal, no corresponde y por el contrario las fuerzas de policía y las fuerzas militares son las únicas que tienen la posibilidad de tener armamento de acuerdo con la Constitución y la ley. Ahora, ministra, un ex militante de las FARC, que es argentino, pero que tiene nacionalidad colombiana, fue detenido herido en los disturbios en La Paz. A propósito de eso, ¿usted tiene alguna información sobre este señor, el argentino? En concreto no, porque corresponde a las investigaciones judiciales, pero indiscutiblemente también el gobierno está revisando la legitimidad de las personas extranjeras que están en el territorio colombiano. Si hay alguno que ha estado de manera ilegal o hace parte de alguna amenaza para el país, también hay la competencia para expulsarlos del territorio colombiano. Y sobre ese tema, señora ministra, ¿tiene el gobierno pruebas, sí o no, sobre injerencia extranjera para el paro del próximo 21 inmediatamente después de comercial? La pregunta, señora ministra, es: ¿el gobierno ha descubierto injerencia extranjera en la organización del paro del 21? El gobierno está preparado para identificar a quienes tienen intenciones de sabotaje y de sembrar caos. Hay una preparación para ese tema y también todas las instituciones están listas para judicializar
No se descarta, pero de igual manera pues eso corresponde a una investigación que debe hacerse y como digo, está la capacidad suficiente en todo sentido, en los temas de logística, en los temas de hombres y mujeres, en los temas cibernéticos, es decir, hay una preparación exacta para impedir la injerencia de cualquier gobierno extranjero. Ahora, en materia de orden público, señora ministra, estrenando ministro de Defensa, ¿quién va a estar al frente del orden público, de las fuerzas públicas, quiero decir? Bueno, recordemos que por Constitución y ley la responsabilidad del orden público en cada territorio le corresponde al alcalde, obviamente bajo un criterio del gobernador. El gobierno nacional le ha hecho un llamado a los alcaldes y gobernadores para que puedan definir unos derroteros que estamos dando desde el presidente de la República a efectos de garantizar el orden público en cada ciudad y en cada municipio del país. El gran temor, señora ministra, que tiene el gobierno por eventuales desórdenes, ¿se limita a Bogotá? No, a todo el territorio colombiano. Y es más que temor, es toda una alerta, efectivamente, porque como le dije ayer, cuando hay mentiras, aprovechando cosas que no son ciertas para hacer una convocatoria, pues ya esto es un mal indicio. Por eso el llamado sí a que no se crean cosas que no corresponden, que no son. Este ha sido un gobierno que ha mantenido un diálogo social permanente con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con los indígenas, que es parte de mi labor en el Ministerio del Interior, y no hemos ahorrado un solo esfuerzo por cumplir con los compromisos que hemos asumido. Así es de que no tenemos la más mínima angustia en materia de cumplimiento de acuerdos, en materia de inversión social. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado se logró para este año el mayor aumento que se haya dado de salario mínimo. Con los sindicatos del sector público también se hicieron unos acuerdos de incrementos para 2019 e inclusive por encima del IPC para el 2020. Y esta ha sido una labor de todo el gobierno en conjunto porque el presidente Duque nos ha pedido siempre permanecer en el territorio, estar hablando con la gente, cumplir con los compromisos y jamás abandonar las causas de gobierno. A ver, señora ministra, nuestra pregunta final. Mencióneme usted las 5 mentiras, según usted, que están promoviendo los organizadores del paro, que usted llama mentiras. A ver, primero que hay una reforma laboral. No es cierto, el gobierno no ha presentado ninguna reforma laboral al Congreso de la República. No, pero perdón, sobre ese tema, no ha presentado, pero sí la va a presentar. No, es que hay unas conversaciones de diferentes temas. Hay una mesa de concertación laboral y pensional que fue creada en los últimos años y que está, reitero, allí hay participación de los trabajadores, del sector privado y del gobierno nacional. Entonces, primero, ministra, y el presidente Duque ha dicho, cualquier iniciativa será trabajada en la mesa de concertación. Es decir, no hay un proyecto radicado en el Congreso de la República. Ni habrá reforma laboral que no sea concertada. Exactamente, eso ha sido enfático el presidente Duque en ello. Segundo. Lo mismo pasa con el tema de la reforma pensional. Muchos estudiosos, académicos han dicho que se requiere una reforma al sistema de pensiones porque, entre otras, es inequitativo. Y la gran preocupación es qué va a pasar en el futuro cuando la población colombiana se está envejeciendo y se van a requerir unas medidas, pero no hay ningún proyecto. También el presidente Duque ha dicho, esto saldrá de la mesa de concertación. Se ha dicho, por ejemplo, que se va a terminar con colpensiones. Eso no es cierto. El gobierno no ha pensado ni tiene una iniciativa para acabar con colpensiones. Se ha dicho de otro lado, por ejemplo, que se va a reducir el salario de los jóvenes. Esa no es una propuesta del gobierno. Alguien la propuso seguramente, pero el presidente Duque salió enfáticamente a rechazarla. Se ha dicho, por ejemplo, que no se ha cumplido con los compromisos en el sector de educación. Eso es falso. El presupuesto para el sector de educación superior es el más alto que se haya apropiado en el país y que lleva más de 41 billones de pesos, que fue un compromiso y se viene cumpliendo y está proyectado para los próximos 4 años. Pues señora ministra, muchas gracias por esas intervenciones suyas en este programa ayer y hoy. Y les deseamos muchísima suerte. Gracias, Yamid, y esperamos que las protestas
concurran en paz y tranquilidad y que la gente que no participa en ellas tiene asegurada su tranquilidad y el orden público. Gracias, señora ministra. La pregunta para nuestros televidentes: ¿están ustedes dispuestos a marchar el próximo 21? En paz, en orden, por supuesto. ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá el próximo lunes en este programa. Por ahora los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3.